La reforma universitaria, ¿cierto?, no debe de parar. La ley universitaria no debe de parar. SUNEDU no debe de cerrar. Los procesos de licenciamiento son necesarios para encontrar y buscar la calidad y la mejora continua. Pero esto de acá, esto tiene que cambiar. Porque esto no es meritocracia. Esto no es un concurso público. Esto no es autonomía. Esto es el poder político. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado de ganar Keiko Fujimori? Hubiera colocado a su ministro, que hubiera colocado a su jefe de SUNEDU, que hubiera colocado a su jurado, que hubiera colocado sus consejos directivos. Esta es la segunda parte ¿Y qué de la haríamos exposición. nosotros? Por eso, ahora es cuando debemos de cambiar. Ahora que hay un presidente del pueblo, es que debe de cambiar. Porque cuando entre la derecha, ni loco te lo van a dejar cambiar. Porque ustedes saben que si este gobierno, y discúlpeme, amigo Guillermo, ustedes saben que si este gobierno está siendo lento en cumplir sus promesas y algunas en abandonarlas, no es por Guillermo, no es por Alex Flores, no es por Alex Paredes, no es por Rubén Quispe, es por los caviares que están metidos en el poder ejecutivo. Eso es. Y si no los sacan a tiempo, eso no va a cambiar. Así que por favor, hay que concientizarnos para que no nos vendan cebo de culebra ni gato por liebre. Muchas gracias. Preguntas. Preguntas. Ya, a ver, preguntas ahora sí. Por favor, preguntas. Pase, señora. Se me ha caído. Buenas tardes, muy buena exposición, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué posición tienen la mayoría del Consejo Universitario de la San Marcos? Porque puede ser una buena rectora, pero un consejo universitario que viene a ser estudiantes, egresados y docentes, ¿cómo sería la autonomía universitaria, la ley de autonomía universitaria? ¿Por qué? Porque conocemos que la mayoría de años... Pregunta. La Universidad San Marcos, por eso ya le pregunté. Ya entonces deje que lo responda. La mayoría de años, la Universidad San Marcos fue dirigida por el APRA. Eso no lo hacemos. Ya. Vamos a responder a la señora del final al principio. En efecto, en una universidad, como en cualquier otra, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, los estudiantes universitarios tienen libertad de pensamiento. Por tanto, pueden abrazar una ideología, pueden abrazar un programa o hasta pueden abrazar un partido. Yo no podría decirle a una persona: eres un miserable porque eres aprista, o eres un desgraciado porque eres comunista. Eso no puede ser. Cada ser humano es libre de abrazar la ideología, el programa y su partido. En San Marcos en particular, sí ha gobernado el APRA durante 2 oportunidades. Pero estamos hablando, mi querida dama, de hace más de 70 años, con Luis Alberto Sánchez, que tuvo 2 rectorados. Tuvo 2 rectorados. No, Luis Alberto Sánchez, estamos hablando que es hasta el año 63. O sea, el APRA gobernó San Marcos hace 60 años. De allá, desde el 63 hasta ahora, ya no ha vuelto a ganar ningún rector partidariamente aprista. Lo que ha habido, y la señora hace un rato interrumpe un poco, pero me dice: ¿y con Fujimori después del 90 qué ha habido? Bueno, le comento. Del 90 al 95 hubo un rector llamado Wilson Reategui. Ese señor era de Patria Roja. Del 95 al 2000 no hubo rector, hubo presidente de comisión organizadora, que era Manuel Paredes Manrique, un pediatra. Él no era aprista, él era del PC Unidad y que se convirtió al fujimorismo. Luego del 2000 entró un gobierno transitorio
que era Lama, que no tenía partido. Luego entra el doctor Manuel Burga Díaz, que si podríamos calificarlo partidariamente, eres un militante de una izquierda progresista, llamémosle caviar. En el 2006 entra Luis Izquierdo Vázquez, que no tenía partido, era un hombre empresarial. Luego entra Orestes Cachay, se dice que era priista, pero me parece que no tenía ningún partido. Y actualmente está la doctora Yeri Ramón, que la catalogaban hasta como roja en su facultad. O sea, prisas no han habido en los últimos 60 años. Ahora, con respecto a lo que me pregunta del Consejo Universitario, mire usted, antes de esta ley, de la 3022.0, había otra ley, la 27333. Esa ley decía que a los rectores se escogían por democracia indirecta. Es decir, todos los alumnos votábamos para escoger un tercio estudiantil, todos los profesores votaban para escoger a sus representantes y los representantes más el tercio escogían a la rectora. Eso ya no existe, señor. Ahora es una votación universal. Todos vamos a las ánforas sin votación indirecta, es directo y gana el que tiene más votos. Por tanto, la doctora Yeri, el doctor Orestes, no le deben el rectorado a ningún partido político, a ninguna organización estudiantil, no han comprado su rectorado, porque la votación universal es secreta, obligatoria y voluntaria. Entonces, no hay nada de lo que usted dice hace tiempo. ¿Otra pregunta? Pasa. Pasa tú. No. Pasa, amiguito, pasa. Es que piensa a la pregunta. Si bien es cierto, la rectora puede tener una buena visión educativa que reforma. Sin embargo, quisiéramos saber si ese modelo ya se aplicó aquí en el Perú, ¿no? con respecto a la elección, o es que en Latinoamérica se ha aplicado ese modelo, y si se ha aplicado, ¿cómo ha funcionado? En el Perú, el primer ejercicio de un organismo, supervisor, fue la ANR, ¿no? La ANR, no había elección entre docentes, sino entre rectores. Es decir, entre los rectores se repartían los cargos de la ANR. Por eso es conocido como un club de amigos. Pero en el caso de la SUNEDO actualmente, ya lo expliqué, ¿no? Son designaciones políticas. Lo que plantea la doctora Yeri es, para que no sea muy traumatizante, es ir a un mix, a un intermedio. Deshacernos de la designación política, dejar de lado la designación política para entrar en una democracia directa entre docentes con altos grados de calificación, que entre ellos escoja a los mejores para que puedan dirigir la SUNEDU. Eso es lo que plantea Yeri, es una salida intermedia. ¿Que ha habido experiencias en Perú? No ha habido experiencias. Mira, disculpa, ¿alguien más una pregunta? Ya, acércate. Muy buenas tardes con todos los asistentes, con mucho cariño. Yo quisiera preguntar algo concreto de los problemas de las universidades en general. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Es de coyuntura o es de estructura? Eso quiero que el señor nos explique. Estructura. Bueno. Es muy buena pregunta, la quiero explicar con gráficos. Espero que lo pueda hacer. Muchas gracias. Esta es una pregunta bien interesante. Es un problema realmente estructural. Y vamos a ver por qué. Estructural. Este para borrarlo todo. Para que puedas... Ya, sí. Y es un problema estructural. Vamos a hacer un ejemplo. O una línea del tiempo, perdón. ¿Ok? Miremos. Las universidades peruanas hasta el año 1996, hasta 1996 eran creadas por ley. Si quería hacer el gobierno, el Estado, crear una universidad, tenía que ir al Congreso
o ellos motivaron una iniciativa y sacaron la universidad con una ley, ¿no? Después de 1996, gobierno de Fujimori, se dio un decreto legislativo, el 882. Ese decreto se llama Ley de la Promoción de las Inversiones en Educación, 882. El primero, disculpa, del 96, ¿cómo se llama? No, Hasta el esto 96. era una ley individual por cada universidad. Individual por universidad, ¿no? Entonces, del 96 adelante, con el decreto legislativo 882, cualquier persona, cualquier empresario, cualquier municipalidad, cualquier organización civil que cumpliera con ciertos requisitos podría solicitar una creación de universidad, ¿ya? Ahora, es un cambio bien radical de crear por ley, pasar por el Congreso, a simplemente cumplir con unos requisitos de mesa de partes. Es un cambio radical. ¿Por qué salió esto? Esta es una muy buena pregunta. Y acá todos los que tenemos base 4 para arriba, debemos recordar algo. Mi madre, una mujer viuda, yo soy hijo único, huérfano de padre, no conocí a mi padre, una mujer pobre, un niño pobre. ¿Se acuerdan? Para nosotros los cuarentones para arriba, ¿qué tan fácil era que nuestros padres encuentren una vacante en un colegio? ¿Era fácil o era difícil? Era difícil, casi imposible. Colas. ¿Cuáles eran los únicos colegios que existían en Lima? Las grandes unidades escolares. Melitón Carvajal, Alfonso Ugarte, Juan Alarcodame, Melgar. Guadalupe, Melgar. ¿Existían esos colegios chiquitos que ver? No. Pero muchos de nosotros, los niños de esa generación, nos quedábamos sin estudiar por falta de cupo. Porque el Estado no podía satisfacer la demanda social educativa. Y los que tienen más de 50 años o más de 60 y querían estudiar en un instituto, ¿lo podían hacer con facilidad? No, no había institutos. ¿Cuáles eran los únicos que existían? Gamor, Senati, José Pardo, La Cueto. ¿no? La Cueto de... Arón Pinto, Cueto. Cueto Fernandini. Pero después de ellos, habían institutos CICE, CIMAS, CISEX, no había. Por tanto, el estudiante, el egresado de secundaria, que quería estudiar técnico en calderos, soldador, gasfitero, no lo podía hacer. No había vacantes. Ahora imagínense ustedes el que quería ser universitario. Eso era una cosa de locos. ¿Cuántos postulaban a San Marcos? 70.000, 60.000 para 2.000 vacantes. Ahora solo postulan 20.000. Cuando yo postulé, el año 1997-98, postularon conmigo otros 49.999 alumnos. Entonces, era una desgracia. Para ser universitario, quería ser médico. ¿A qué universidades te quedaba? ¿Villarreal? ¿San Marcos? ¿O la San Martín en Lima? No había más. ¿Y Cayetano? Cayetano te costaba un riñón cada mensualidad. Terminabas la universidad y en vez de ser médico eras paciente. Villarreal, 40 cupos. San Marcos, 80 cupos. No se satisfacía la necesidad de estudiar de la gente. Entonces Fujimori dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Propiciar que existan más colegios, más institutos y más universidades. Entonces agarró, sacó este decreto legislativo y ahí aparecieron UPC, Científica del Sur, apareció Telesub, a la Peruana, la Vallejo, la Señor de Zipán, etcétera, etcétera. Entonces, hasta 1996
les cuento que el 65% de los estudiantes universitarios estudiaban en públicas. ¿Ok? ¿Sabe el día de hoy cuánto es eso? El día de hoy, año 2021, con la ley de los morados, solamente el 20% estudia en universidad pública. Que me denuncien cualquiera que se estoy mintiendo. O sea, les pregunto, ¿los morados favorecieron la universidad pública? ¿Cuál favorecieron? Privada, La Plata. Entonces me pregunto, ¿dónde está lo positivo de esto? O sea, antes el Estado se encargaba de cada 10 alumnos, 6 iban a las públicas. Hoy, cada 10 alumnos, 2 van a las públicas. Eso es lo que quieren los morados. ¿Les parece justo? Business. Entonces, ¿por qué no apoyamos a la doctora Yeri? ¿Somos imbéciles? ¿Somos estúpidos? Ellos son porque subestiman al pueblo. ¿Ok? Entonces, miren, este problema estructural. Este es un problema estructural. Pero les voy a hablar de otro problema estructural. No sé si acá tengo la mota. Pero, miren, esto es una parte de la historia. Vamos por la otra parte de la historia. Gracias. Vamos por la otra partecita de la historia. Miren, el proceso de licenciamiento, vamos a hablar en números aproximados porque no lo tengo claro. El proceso de licenciamiento empezó con, creo que 100 universidades, ¿ok? 100 universidades. 100. De estas 100, licenciaron, supongamos, 50 y dejaron de licenciar otras 50. O sea, cerraron acá. ¿Ok? Pero cuando estas universidades licenciadas pueden seguir operando y estas no, ¿sabe cómo está el mercado ahora? De estas 50, 10 universidades controlan el 45% de la matrícula. Y las otras 40, el otro 55. O sea, solo 10 universidades en la actualidad tienen la mitad de todos los alumnos. Y las otras 40, o sea, 4 veces más, tienen la otra mitad. ¿Qué les parece eso? Pero ahora vamos a ver quiénes están dentro de esa cúpula privilegiada, generosamente suertuda. La UTP. ¿Saben de quién es la UTP? ¡No! Del Interbank. Rodríguez Pastor. Del Interbank. Del Interbank. Increíble. Pero le voy a contar una partecita de la historia. Otra más. Ustedes saben, por ejemplo, en el Interbank, ¿quién es el CEO? ¿El jefe? No, él es el dueño. El jefe. ¿Quién? Fernando Zavala. Es tío ministro, creo. El que fue premier de PPK. El que fue premier de PPK. Primer ministro. Ustedes saben, él a quién designó en el Concitec, que a su vez de ser designada en el Concitec le merecía formar parte de SUNEDU. Imagínense.
No, les voy a nombrar un nombre que ya nombré hace un rato. Fabiola León Velarde. ¿Esposa de quién? El Dino. De Gino Costa. ¿De qué partido? Morado. Fernando Zavala designó a Fabiola León Velarde como miembro del Concitec, ¿cierto? Y formó parte de SUNEDU. Además, Flor Pablo o Saavedra, no me acuerdo, la designan como miembro del jurado que designaba al Consejo Directivo de SUNEDU, ¿cierto? Si ella tenía la capacidad de, mediante concurso público, designar a los que dan licencias a universidades, y a su vez ella fue designada por el jefe de una de las corporaciones que tiene una universidad, ¿ustedes creen que la iban a cerrar a la UTP? ¿Cómo se llama eso? Vamos a llamarlo suave. Dulces coincidencias. de podrido. Dulces coincidencias. Entonces, este problema, mi querido amigo, es estructural. Y esto es lo que quiere combatir la ley de la doctora Yeri. ¿Otra pregunta? Palma. ¡Palma, carajo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Profe, muchas gracias por su explicación bastante clara, pero viendo la realidad nacional de la problemática universitaria, tenemos que tener un referente macro también. Y en la perspectiva de las mejores universidades del mundo, como puede ser Cambridge, Oxford, ¿cómo se manejan esas universidades? De repente usted podría explicarnos un poco de eso, para poder también tener un referente de cómo se llega a una calidad mundial, ¿no? Porque no solo podríamos buscar una calidad así en Sudamérica, sino tenemos que ponernos al nivel de otros países o del mundo. Buena pregunta. Por favor, ¿se me podría explicar cómo funciona Cambridge y Oxford? Bueno, para serle sincero, específicamente que yo sepa cómo funcionan esas dos universidades, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es cómo funcionan los modelos educativos en los países donde funcionan estas universidades. ¿Ok? Miren, a lo largo de la historia, nosotros hemos tenido modelos educativos. Modelos educativos. Por ejemplo, hubo un modelo que fue el modelo humboldtiano. Del investigador, el científico Humboldt. ¿Por qué le llamaban modelo humboldtiano? Este es un modelo alemán. Es un modelo que privilegiaba un aspecto, la investigación. Entonces, todo gira en torno a la investigación. Se trabaja en base a grupos de investigación. Existe otro modelo, el modelo napoleónico. Usted sabe que Napoleón se preparaba para la guerra. Si tú te preparas para la guerra, la universidad, ¿al servicio de quién debe de estar? De un militar, ¿no? Del Estado. Al servicio del Estado. Entonces, Napoleón decía: oye, universidad, tú vas a crear las carreras que el Estado necesita. No la que se te ocurra a ti, la que yo, como Estado, como gobierno, creo que necesita. ¿Ok? Hubo otro modelo, o hay otro modelo, que es el modelo neoliberal. Este modelo de universidad plantea satisfacer al mercado. Entonces, ¿qué es lo que dice ese modelo? En este momento el Estado peruano necesita carreteras. Modelo napoleónico, ingenieros. ¿Ok? Tú sabes. Un Modelo momentito. napoleónico, ingenieros.
Pero si fuese un modelo neoliberal diría, bueno, necesitas carreteras, pero las empresas necesitan administradores. Entonces privilegias administradores. Eso es a grosso modo 3 modelos universitarios en el mundo. ¿Dónde crees que está el modelo de Cambridge y Oxford? En el neoliberal. ¿Por qué? Porque en los países como Inglaterra y Estados Unidos, que son países anglosajones, ¿ok? Que son países anglosajones, su gobierno de ellos tiende hacia lo liberal. Entonces, hace estudios de mercado para ver cuál es la demanda insatisfecha y ofrecer una oferta. Ahora, también hay otro detalle. En los países como en Chile, por ejemplo, tú tienes universidades privadas y públicas, pero las públicas también pagan pensión. En Estados Unidos tienes universidades privadas y públicas, pero las públicas también pagan pensión. Se le llama colegiatura. Entonces yo creo que en ese sentido sí el Perú tiene una ventaja comparativa con respecto a acá nomás, al vecino del sur. Nosotros tenemos universidades gratuitas como San Marcos, Villarreal, Agraria, la UNI, UNASAN, la del Santa, etcétera. Pero lo que le falta al gobierno, perdón, a la universidad peruana es más apoyo del Estado, más inversión pública. Por ejemplo, nunca se han preguntado por qué UTP y Vallejo tienen filiales hasta debajo del baño y por qué San Marcos no tiene ni una sola filial. La UNI no tiene ni una sola filial. Le voy a decir algo. Yo soy guaracino, paisano ancashino, del barrio de la Soledad. Yo soy guaracino. En Huaraz hay una universidad pública. ¿Cuál es? Santiago Antúnez de Mayolo. Y una sola privada, la César Vallejo. ¿Ok? ¿Por qué creen que la César Vallejo ha ido a Huaraz? Porque hay una demanda que la Antúnez de Mayolo no la puede satisfacer. Y yo me pregunto, ¿y acaso el Estado no le podría dar recursos económicos del canon para que satisfaga esa demanda? ¿No lo podría hacer? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que esperar a que vaya el privado? Pero voy a darte otro ejemplo. Mira, una serie de muchachos en Puno. Vallejo, no sé si estará allá, pero Vallejo, supongamos Salas, supongamos, no sé, Cayetano. Y un muchacho quiere estudiar medicina, las 3 tienen medicina. Va a ir por Cayetano, pero si no tiene plata, va a ir por la privada que es más económica. Pero ¿qué pasaría si San Marcos va y pone una facultad de medicina ahí? ¿A dónde iría el alumno? San Marcos. A la San Marcos, pues. Ahora, respóndanse ustedes por qué el Estado no pone San Marcos en todas las provincias. ¡Aplausos!